Pero un poco la decisión también de estudiar ingeniería, que en ese entonces pues era como, no, o sea, ingeniero para que tenga trabajo, obedeció también como a ese razonamiento. Yo tenía, pues, por Dios, 16 añitos, 17 años. Yo muchas veces pienso en lo irresponsable que es delegarle a una persona que aún no tiene la corteza prefrontal completamente formada una decisión de tamaño. ¿A qué te va a dedicar el resto de la vida? Pues, no tengo ni idea. Me enamoro, encuentro el amor de mi vida en cada parada del bus. Pues ¿cómo me va a trasladar una decisión de esas? Que se estanca en un suspiro. Quiero llorar, sentir que lejos estás de mí, sin conocer mi amor por ti, y en tristezas me sumo. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Seremos Breves, un podcast que estamos haciendo con mucho cariño. Señor Abner Trejos y mi persona, Pablo Tortorella. ¿Qué haces de tu vida? ¿Cómo andás, Abner? Ando acumulando muchas brevedades, ¿sabes, Pablo? Las brevedades se acumulan sobre mí. Soy más brevedad que persona, últimamente. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el trabajo. Estoy en un momento bisagra en el trabajo, como cambiando cosas y entrando a cosas nuevas, saliendo de algunas que estoy entregando. ¿Sabes? Ese momento en el que uno, listo, esto se terminó, pasamos a lo siguiente, así como por oleadas. Entonces, como en ese limbo en el que uno no ha logrado terminar lo que tenía que terminar para poder empezar lo que iba a empezar, pero por suerte lo que iba a empezar todavía no ha empezado, ahí estoy. Describís cualquier día mío con eso. La transición es como la vida misma, ¿no? Lo es. Pablo, vos, por ejemplo, ¿qué sensación tenés los lunes por la mañana? Hablando del trabajo, pues, porque me parece que es un buen tema para que hablemos. Vos te despertás y decís como otra vez lunes, o decís sí, otra vez lunes. ¿Cómo es tu realidad? Porque tú eres un dechado de optimismo, además. O sea, yo creo que yo represento como esa gran masa que está ahí en la mitad de esa campana de Ghost, de la gente que el fin de semana pues aprovecha y cualquier pedacito por ahí libre que tenga, cualquier espacio en la agenda que dejen las obligaciones familiares, sociales y de otro tipo, para echarse a no hacer nada, o a ver fútbol, o a dormir, o a ver televisión, Netflix, lo que sea. Pero vos, por ejemplo, vos, que veo que sos una persona mucho más activa, yo veo tus historias y digo, esta gente en que trabajará, por Dios, esta gente pues tan pudiente, yo quiero tener esa vida. Quiero saber cómo es tu relación con los lunes de volver al trabajo, Pablito. Contame un poquito de eso. Yo no lo empiezo a vivir el lunes eso. Creo que estoy hablando de una generalidad, pero mi hipótesis. Yo lo empiezo a vivir el domingo. Trato de procrastinar para lo más tarde posible dentro del domingo, pero mi conexión con el lunes y con la semana es el domingo. Salvo que haya un proyecto, una reunión, un algo ese lunes que sea alto, mi percepción es, otra vez lunes. ¿Cómo voy a tener que levantarme temprano? La nena va al cole. No tengo cargada mi agenda de los lunes, entonces no es el lunes pesado tradicional de tener que trasladarse hacia una oficina. No. Mi primera reunión agendada periódicamente los lunes es 9:30 de la mañana, entonces es relativamente tarde y puedo permitirme un inicio, como vos decís. Yo al tener mi empresa, poder más o menos decidir mis rutinas, mis horarios, me suelo poner cosas más tempranas, pero no es como que, qué bajón el lunes, pero me gustaría que el fin de tuviera un día más, ¿no? Como que creo que, de nuevo, ¿a quién no? Yo creo que ahí hay que hacer un disclaimer, un asterisquito para la gente que está escuchando esto, posiblemente un lunes y posiblemente trabajando. Ánimo, ánimo, la pensión ya viene. Eh, está, está a la vuelta de la esquina, la pensión. Pero hay que hacer aquí un disclaimer también, que
es importante, y es, vos y yo, Pablo, representamos diferentes niveles de privilegio en lo que tiene que ver con lo laboral, ¿cierto? O sea, representamos diferentes escenarios que no son tan comunes. Por ejemplo, una cosa que vos y yo representamos es la gente que tiene el privilegio y la posibilidad de trabajar desde la casa. Entonces, Como o ahora al mismo. menos parcialmente, o escoger o organizar de cierto modo como, ok, voy a salir el martes, voy a salir el jueves y el resto de los días trabajo en la casa. Es mi caso, es el caso tuyo. Pero a veces uno pierde como de vista que eso también tiene ahí algo de privilegio, mucho de privilegio. Mucho. Pero acabas de mencionarlo vos también, tengo mi empresa, entonces, claro, yo estaba ahí, he tenido empresa y he sido mi propio jefe una vez que vendí Herbalife, 15 días. No, mentira. Pero sí, sí tuve ahí pues como el bichito del emprendimiento y entonces no, voy a hacer mi propia empresa y vamos a hacer nada. Y claro, eso tiene muchas cosas que se vuelven más fáciles, muchas otras que se vuelven mucho más difíciles que cuando uno es empleado, como yo lo soy ahora, volví a hacerlo. Pero sí representamos también un conjunto grande de privilegios en ese aspecto. ¿Cómo era o qué memorias tenés de cuando tu escenario laboral era diferente? Porque yo, por ejemplo, sí tuve que ser de los que salían de lunes a viernes a cumplir un horario, a subirme al metro, a subirme al bus, e incluso echando más para atrás, también fui en una etapa de mi vida de los que tocaba salir a rebuscarse porque no tenía trabajo, entonces a dar clases de música o hacer traducciones o trabajar en una fotocopiadora, ¿cierto? Cuando era mucho más joven. ¿Por dónde arrancamos como tal vez hacer un paneo, como de esas diferentes condiciones laborales que hemos atravesado, que hemos vivido y cómo las vemos desde el momento en el que estamos ahora? Me parece chévere también de pronto pegar como ese rewind. ¿Qué te parece, Pablo? Me gusta. Son como escenas de la vida en la que la percepción del lunes era diferente. Claro. Yo la búsqueda de trabajo la empecé a sufrir con mi empresa. Es la búsqueda de clientes. Entonces, antes, de nuevo hablando de los privilegios que traes a la mesa, primeros trabajos fueron como más que aparecieron y no tanto que los busqué. Hacía páginas web, a gente que me preguntaba, vos que estás en la computación y sabes eso, me hacés la página web. Sí. Me arreglás la compu, me enseñás computación, a usar la computadora, o me contrataron de un laboratorio de computación de una escuela, la escuela a la que yo fui toda mi vida, hasta ese entonces, jardín de infantes, hasta la secundaria inclusive, y unos añitos después me contrataron para primero arreglar todas las máquinas, configurar, etcétera, y después para dar clases. Entonces, en ese ámbito de juventud extrema, trabajos que tenían que ver con lo que me gustaba, lo que más duro me daba eran los martes que daba clases en la escuela, que me tenía que levantar mucho más temprano que de costumbre para ir a la escuela. Entonces me daba medio duro esa sensación de tener que madrugar. Pero como lo que iba a ir a hacer me gustaba mucho, no sentía como, qué bajón, tengo que ir a trabajar. Porque lo unía mucho, de nuevo, gran privilegio, lo unía mucho en su momento no había pensado en el propósito de vida o en el propósito laboral, sino voy a aprender, voy a solucionar problemas, voy a ayudarle a alguien o a alguienes en su quehacer diario. Pasó el tiempo, me contrató una consultora de desarrollo de software, de arquitectura de software, y mis trabajos eran de aprender todo el tiempo, de desarrollar, de gestionar proyectos. Empecé a ser como una persona que tenía varias responsabilidades de capacitaciones, consultorías, ventas, trabajar con equipos, trabajar con clientes. Entonces era una aventura. Lo que te decía hace un ratito, mi día a día tiene mucho de transición, de estar terminando un proyecto, está empezando otro, estoy intentando esto, pero siempre como sujeto activo. Entonces, mi vínculo con ese día a día es en general positivo, y cuando se vuelve duro es porque sé que viene una reunión pesadita o porque está ocurriendo y es en el durante, no en la mañana. ¿Los tuyos qué onda?
Lo mío fue un poco diferente porque yo estudiaba y trabajaba y los dos mundos eran muy distintos. Entonces yo también empecé a trabajar en este negocio del software y de la tecnología y muy parecido, haciendo páginas web, haciendo, en ese entonces se pusieron muy de moda en diferentes grupos de investigación que creaban como laboratorios con simuladores hechos en Flash. ¿Te acuerdas de Flash? Uy, Macromedia, en su tiempo era sí, Macromedia. sí. Por eso todas esas cositas en Flash rodaban mucho por la web en ese entonces, estamos hablando de comienzos de los 2000. Una de las cosas más famosas que hicieron en Flash y que todo el mundo seguramente recuerda eran los huevos cartoon, los videitos de los huevos cartoon. Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Se balanceaban. Ese de los huevitos cartoon, eso era hecho en Flash. Entonces yo, Siempre se lo gana la hija del dueño. mi, parce, a los huevos cartoon le hicieron películas y todo. Qué hermosa. Una película de huevos, yo me vi. Esa no es la voz de tu conciencia, querido oyente, esa es la voz de nuestro amado productor, director. ¿Sí? Bueno, yo sí te escucho. Te escucho. ¿Cómo estás, conciencia? Una película de huevos, yo me vi solo una, no sé si hay más, creo que hay más, pero me llegué a ver una. Los huevos cartoon y muchos otros jueguitos Alejo y eran hechos. Valentina. ¿Ah? Alejo y Valentina, la de tengo el chaleco, ¿viste? Ese era muy bueno. Ese era muy Ahí, bueno. uf, Bueno, había mucho, pero en todo caso, yo aprendí a desarrollar en ese lenguaje de programación que pasó a llamarse ActionScript. Y entonces, pero todo eso sucedió mientras yo estudiaba ingeniería física. Entonces, yo claro. estaba o sea, generando por allí, porque claro, vengo de una eh, realidad también que muchos tal vez comparten, que es la realidad de mi familia no tiene para pagarme la carrera. Entonces, yo llegué de un pueblo a Manizales, una ciudad pequeñita, y entonces ahorita mientras hablabas del lunes, pensé que durante una época para mí el lunes representaba también un alivio, porque por ejemplo, cuando yo estaba estudiando el primer semestre de ingeniería física, pude entrar a estudiar porque gané una beca con el examen de admisión de la Universidad Nacional y junto con la beca venía media beca de alimentación. Entonces me daban tiquetes para los almuerzos de lunes a viernes. No tenías que cocinar. No, no tenía que cocinar, no, huevón, volví a comer. Porque yo tenía almuerzo garantizado el viernes y tenía almuerzo garantizado el lunes. En la mitad, rebusque como pueda, mijo. Entonces el lunes era, uy, otra vez almuercito pues completo, porque por allá pues iba y ayudaba en algunas cosas, entonces me ganaba algunas pláticas para ir a ver para qué me alcanzaba para comer. Esto podrá sonar muy pornomiseria, pero es mi historia, marica, pues, o sea, me acuerdo de eso ahorita y pienso, el segundo semestre del 2001 para mí fue por fin el lunes. O sea, creo que fue la última vez que tuve esa relación con los lunes, como de tanta alegría. Pero entonces, claro, entonces yo fui desarrollando como un portafolio profesional, a una experiencia laboral paralela a mis estudios, entonces era como que en algún punto llegó la decisión, me voy a dedicar a esto que estudié, a ser investigador o profesor en la universidad, o me voy a dedicar a esto que da plata. Y que me ha dado plata toda la vida, porque yo, mi experiencia laboral ha sido en eso. Claro, luego ya después, ya me fui con un par de amigos, hicimos experimento ahí de hacer empresa en Manizales. Eso no funcionó, por supuesto. Yo resulté aquí en Medellín, llegué en el año 2008 y desde ese entonces llegué como desarrollador, pero para ese entonces el lenguaje de programación en el que yo era más experto empezó a desaparecer y la estocada final se la dio HTML5. Vos sabes que ya todos los complementos de Flash Player y todo eso, adiós, hasta nunca. Entonces, terminé siendo gerente de proyectos por eso y por otra razón mucho más sencilla aún, y es porque era la única persona capaz de contestar un telefonito blanco que sonaba en la oficina, que era la que entraban llamadas de Estados Unidos. Entonces, todos los demás entraban en pánico, yo sí sabía hablar inglés, era capaz de sostener una conversación en inglés, empecé a contestar y empecé a relacionarme con clientes, con otros managers de la compañía que solamente hablaban en inglés. Entonces, cuando el jefe no estaba, se iba para Miami unos meses a conseguir clientes nuevos, yo me quedaba a cargo. Entonces, ya ese cargo empezó a llamarse gerente de proyectos y yo resulté ahí metido. Y es lo que ejecuto hasta ahora, ya con un poco más de
profesionalismo, ahí todo hay que decirlo, ¿cierto? Pero esa historia laboral como de me estoy rebuscando, me estoy haciendo un lugar, estoy demostrando que aunque yo no soy esto, sí soy bueno para esto, cambió en algún punto y no me di cuenta cuándo. Cuando la gente empezó, o sea, cuando dejó de ser relevante, por ejemplo, vos que estudiaste, cuando dejó de ser relevante, vos de esto sí sabes, y en algún punto empecé a ser una voz autorizada. Entonces ya como que llego, este es Abner, él es el gerente de proyectos y va a hablar de esto, y ya nadie como que está preguntando de, pero ¿será que sí? ¿Será? Y sobre todo yo mismo, ¿cierto? Porque ahí hay como un tema de síndrome del impostor de pronto por ahí en la mitad también, como tengo que mostrar mi valía, que a pesar de que yo no soy como Pablito Tortorella, que sí es un ingeniero de software, ingeniero de sistemas, de informática, tengo un lugar aquí, ¿cierto? Eso fue como también un cambio que no soy muy consciente de cuándo sucedió, pero que también trajo cosas diferentes a mi vida. Pero bueno, esto está sonando mucho como una charla empresarial. Yo quiero que nos vayamos para algún lado diferente, Pablo. Uno de esos lugares que quiero que visitemos hablando del trabajo es, por ejemplo, claro, uno podría decir, logré cierto nivel de éxito hasta el momento, me siento satisfecho con lo que he logrado, pero siendo como un poquito soñadores, hay días que vos te levantás o salís de una reunión o te enfrentás con algún escenario en tu trabajo que decís, ¿yo por qué me dediqué a esto? ¿Cómo navegás eso y cómo navegás también conectándolo con nuestra esencia de cuarentones? Esa realidad de que de pronto en algún punto yo también llegué a pensar hasta los 25, hasta los 28, tal vez hasta los 30, como, pues también si algo, pues me dedico a otra cosa, yo soy capaz de hacer otras cosas. Yo a los 41 no pienso en decir me voy a dedicar, me voy a ir, voy a renunciar y me voy con Juanse a hacer podcast. ¿Cómo lidias vos con el momento en los que decís yo por qué me puse a hacer esto y con esa muy baja o más baja en todo caso capacidad de maniobra que tenés a esta edad? Si es que la tenés, pero porque yo sé que vos te consideras muy joven también. Estás en negación. Me gusta tu pregunta. Me desafía porque escuchando tu historial, cuando esa tecnología que manejabas como un campeón dejó de ser relevante y se convirtió en obsoleta, vos te reinventaste en el durante. Entonces, en vez de ser programador Flash, etcétera, era más gerente de proyectos. Y ocurrió. Tuvo más o menos definición y determinación de tu parte, pero fue como muy marcado. Bueno, esto ya no sirve más. Qué bueno que me había puesto a gestionar proyectos porque es necesario en mi nuevo perfil profesional. Y en mi historial fui dejando atrás. Entonces, cosas como, no sé, mantenimiento de computadoras, pero se fue dando tal vez más por decisión hasta hoy. Entonces lo que yo vi que vos lograste reinventarte, yo si lo pienso también, estaba manteniendo computadoras y redes, luego entre la docencia y la programación, luego gestionando proyectos y dando capacitaciones, luego en Clear todo tipo de tareas, porque un emprendedor, un empresario, ya la empresa de 15 años deja de ser emprendimiento y pasa a ser empresa. Y ahora estoy viviendo en estos años la crisis que otra vez se fue más leve de tener que reinventarnos. Porque en Clear en 15 años, te imaginarás, la empresa se reinventó varias veces. Claro. Y en este momento que la guerra de Ucrania con Rusia, que la tasa de interés en Estados Unidos, que Biden, que Trump, que Petro, etc. Bueno, el cimbronazo en la consultoría no fue menor y esa pregunta que vos decías como, uy, ¿cómo ha sido? ¿Cómo sería? Yo me estoy preguntando, pero no tal vez por la edad, pero puede ser que sí, se está volviendo no trivial esa pregunta. Si yo tuviera que hacer otra cosa, con Clear o sin Clear, ¿a qué me dedicaría? Entonces miro para atrás y lo que yo siempre contaba en chistecito de, sí, es que Pablitux toca la armónica, entonces podría dedicarse a tocar la... No podría dedicarse a tocar la armónica, porque eso no paga las cuentas. Es que vos podrías haberte dedicado también a,
Sí, pero no tanto. Entonces, me toca como pensar con mis fortalezas, cómo puedo dar valor a mis potenciales clientes o a mis clientes actuales. No es trivial reinventarse. Mm. No sé si yo pensé históricamente en reinventarme como un cambio disruptivo. Lo iba haciendo medio solapadamente e iba ocurriendo eso. Ah, ah. ¿Vos lo diseñaste? La reinventada profesional de ser físico. ¿O cómo te autodenominás? No, ¿Físico? esa fue muy irresponsable. Yo era muy joven en ese entonces y pues esa no funcionaba muy bien. No había como gran... o sea, no hubo un ejercicio muy consciente detrás de eso, la verdad. Es- Eh, para serte muy honesto, el factor determinante en ese momento fue, esto es más rentable. claro, hay trabajo. En esto hay trabajo. Y va a haber trabajo los próximos 30 años, ¿cierto? Entonces, Ujú. me metí de cabeza, pues, y es una decisión en la que yo creo que si la hubiera pensado mucho, tal vez no la hubiera tomado, ¿sabes? ¿Por qué? Eh, porque yo era muy bueno, pues, yo era muy bueno en la academia, tenía buenos resultados, me iba bien, estaba en un grupo de investigación, me ofrecían ahí como cosas como, bueno, no, de Hacer aquí seguimos con doctorado. la maestría, luego un doctorado en Ajá. Suecia, y ahí están aplicando para el CERN, y no es que, o sea, como que había un escenario muy atractivo, pero a mí, a mí me gusta mucho la plata, hermano, yo no sé, bueno. Eh, Pero vos, pues, no es que aquí yo estoy hablando pues como si fuera un millonario, pues un pero vos, magnate, no tampoco, pero pará, todos sabemos que, por ejemplo, en el campo de investigación o en el campo de la ciencia en Latinoamérica, está uno destinado como a ser curador de papers, pues aquí sonará de pronto como con cierto complejo de inferioridad, pero aquí no vamos a unificar las teorías, no vamos a generar la teoría unificada pues de la física en los próximos 20 o 30 años. O sea, eso está pasando en otros lados. Entonces aquí es ser profesor o ir a curar papers a un grupo de investigación. Entonces no me llamaba como mucho la atención. No sé, lo digo pues también con cariño y con aprecio por la gente que está en el mundo académico, pero digamos desde mi experiencia de vida fue en su momento. Una reinvención más interesante, un giro más interesante y más reciente además que tuve, Pabli, y en el que pienso más cercano, pensaba de una manera más cercana como pienso ahora, fue que yo, sí, bueno, yo trabajé con Juanse, con nuestro amigo Juanse que está aquí detrás en la producción. De hecho, ya nos conocimos en una agencia de marketing y ese mundo me gustó mucho. Trabajamos ahí muy chévere con las particularidades laborales que ese mundo tiene, porque es un mundo ese no es un mundo para cuarentones, o sea, eso tiene uno que estar muy joven porque la trasnochada que se vive en ese mundo es muy jodida. Y entonces luego yo como que llegué a un punto de inflexión en mi vida en el que por muchos otros factores, no solamente ese, decidí como mandarlo toda la mierda y dar un control al suprimir. Eh, y entonces de ahí resulté trabajando con más independencia, entonces volvió a picarme el bichito del emprendimiento, ¿cierto? Y nos estaba yendo muy bien. Eh, hasta que apareció Juan Martín, apareció el embarazo. Ahí sí picó otro bichito, mi bichito picó a Aleja y entonces ahí llegó Juanma y entonces te ahí fue cuando convertiste en dije, no, papá. venga, este negocio es muy bueno, aquí trabajamos muy bacano, pero uy, la seguridad del 15 y el 30 con plática fija en la cuenta vuelve a pesar. No sé si es que yo soy muy materialista, pues, pero como que sueno a que todas mis grandes decisiones en la vida han sido movidas por el dinero. Perdón, Marx, te he fallado, pero, pero ahí hubo también otro momento en el que yo dije, no, venga, vuelvo a la corporación, vuelvo a ser empleado porque está muy chévere esto de ser libre, de uno tener slow mornings y de uno ver además cuando tiene éxito, se celebra ese éxito de una manera especial, ¿cierto? Porque hay mucho más riesgo implicado y porque también hay un sentido de pertenencia diferente cuando uno está trabajando en lo suyo propio, pero no, yo necesito una quincena. Si voy a tener un hijo, necesito tener un salario. Y ahí hubo nuevamente como una desinvención, no sé, como que un
control Z, un rollback ahí de la invención que estaba tratando de hacer y que no salió bien, porque siempre fueron como 3 años, casi 4 años de independencia, pero ahí hubo como otro vuelco radical. Y en esos vuelcos termina uno siempre cayendo en cuenta de que el trabajo existe, al menos en nuestra realidad, por una razón muy sencilla, y es por la plata. O sea, yo conozco muchas personas que trabajan realmente en lo que aman, pero pues en última hay que pagar las cuentas. O vos qué pensás, ¿cómo te relacionas vos con eso, Pablo? Vos que sí persististe y has seguido persistiendo en ser empresario, en última está el factor billete ahí en la mitad, o vos qué crees. O yo soy muy materialista, hermano, soy muy metalizado, lo siento, soy la cuota neoliberal de este podcast, perdónenme. Vos le pediste perdón a Marx, con lo cual no sos la cuota neoliberal del podcast. Mira, para mí Karl Marx también pensaba en dinero, entonces en ese sentido, solo que no en el propio, sino como del pueblo, la clase. Mi primera decisión que se parece a la que vos tomaste ocurrió en el último año de la secundaria. Allá es 5º año. Tenemos el jardín, 7 años de primaria y 5 de secundaria. Entonces, en 5º año, recorriendo la idea de la orientación vocacional, estaba entre filosofía, educación física, deportes e informática. Las temáticas que me atraían en esa época, a mis 18 años. Y pensé, toda la historia, la cuestión filosófica, leer, aprender, filosofar, puedo llevarla adelante con proyectos como este. No lo pensaba en términos de proyectos, pero sí en términos de lectura y como estilo de vida. Los deportes no los voy a dejar, no creo que sean mi forma de sostenerme. Entonces también lo pensé en términos de una pasión que tenía, porque en esos años en la secundaria estaba aprendiendo a programar, Flash, 3D Studio, Pascal, Logo, distintos tipos de lenguaje de programación, Visual Basic. Y dije, esto me gusta mucho y me puede dar buena plata. Entonces también dije, pragmáticamente me organizo la vida para tener las cosas presentes, pero poder tener una profesión que me asegure tener ingresos, porque también se veía venir, ¿no? Yo terminé la secundaria en el 2000 y la informática estaba en ese boom. Con lo cual tomé esa decisión y de ahí en más, al haber elegido algo que en general me iba a generar ingresos, o por empleo, o bueno, en este nuevo capítulo de mi vida de emprendedor / empresario, cuando me lo pienso al trabajo, no es la última instancia la de la plata. Es el medio, entonces los clientes, los proyectos, son el medio para darle vida a la empresa, para poder materializar un propósito. En el caso de Clear, lo declaramos como hace 10 años, y es que en Clear disfrutamos co-creando ambientes humanos más conscientes y asombrosos. Entonces es como un versito. Y arranca con disfrutamos. Arranca con disfrutar. En Clear disfrutamos, co-creando. Entonces tiene que ver con la conversación, con el diseño, con la materialización. Y si me pongo a pensar qué me motiva de un proyecto, al inicio, cuando hago el trato, el contrato y el acuerdo de cuánto vale, es para posibilitar que ocurra el proyecto y obviamente pagar mis gastos. O sea, ¿me preocupa tener los gastos pagos? Sí. Pero entonces va un lado para que pueda tener la empresa vida para hacer proyectos de impacto y poder hacer un mundo mejor. Y mientras tanto, mientras el equipo está contento y el equipo se puede crecer profesionalmente y los clientes reciben el impacto, tengo que tener la posibilidad de pagarme los sueldos a mí y al resto del equipo, ¿no? Entonces, es como la rueda de la bicicleta, es uno de los rayos o los radios, es el tema monetario, pero no el fin final, como yendo a la idea del fin final de la felicidad, tampoco para vos es el fin final, la plata, es el medio. Claro. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que yo lo expreso con la suficiente vehemencia para que la gente piense que es que yo solo quiero hacer billete y no. Claro, vos el billete lo hacés para otra cosa. Sí, que es un poquito, por ejemplo, la relación con la música, ¿sí? Que es en algún punto en mi vida, pues
cuando iba a entrar a estudiar, yo traté de resolver esa dicotomía, ese dilema, como entre estudio música o estudio una ingeniería, Sí. presentándome a ambas carreras. Entonces me presenté a las 2 carreras, no tenía plata para ninguna y me presenté a 2. Y entonces dije, no, pues de pronto, como pensando, si paso a ingeniería y no paso a música, pues también hay un mensaje del destino, o viceversa. Pasé a ambas. Entonces, no hice nada porque lo que hizo fue complicarme más la vida. Pero un poco la decisión también de estudiar ingeniería, que en ese entonces pues era como, no, o sea, ingeniero para que tenga trabajo, obedeció también como a ese razonamiento. Yo tenía, pues, por Dios, 16 añitos, 17 años. Yo muchas veces pienso en lo irresponsable que es delegarle a una persona que aún no tiene la corteza prefrontal completamente formada una decisión de tamaño. ¿A qué te va a dedicar el resto de la vida? Pues yo no tengo ni idea. Me enamoro, encuentro el amor de mi vida en cada parada del bus. Pues ¿cómo me va a trasladar una decisión de esas? Pero un poco la decisión fue como, no, pues voy a ser ingeniero, voy a estudiar ingeniería para tener plata para poder disfrutar la música, porque si me dedico a la música, de pronto va a ir otra vez, ¿cierto? Y tenemos amigos, vos y yo tenemos amigos en común, amigas que hacen eso también, con la música y con otras cosas, ¿cierto? Y en comunidades que compartimos en el ámbito empresarial y también tenemos gente que dice, no, mi pasión es la danza árabe, o mi pasión es el teatro, o mi pasión es la música, o mi pasión es escribir, pero todos estamos trabajando ya para corporaciones de software. Y creo que vale también, vale, ¿sí? Hay una valentía, un arrojo especial, y yo admiro amigos y amigas artistas que se dedicaron al arte, ¿sí? Pues yo creo que también es válido, pues, como uno de pronto buscar su espacio seguro ahí, o al menos generar esa ilusión de seguridad. Bueno, tampoco se sabe hasta dónde eso sea plenamente seguro. Yo tengo otras 2 cosas que tengo en la cabeza, pero siento que de pronto estoy como yo proponiendo todos los cambios de tema. Entonces, no sé, Pablo, si quieres seguir por aquí o nos movemos por otro lado. No. Tengo otras 2 cositas que te quiero preguntar. Solo la reflexión que artistas y deportistas, que son como 2 ámbitos que yo lo veo como dentro de mi ámbito de hobbies, pero también muy desde la identidad. El fútbol, ya tuvimos un episodio del tema, y la música está transversal a nuestras vidas. También le pasa a la gente que hace música y que hace deporte de forma profesional esto que nos pasa a nosotros. Como que es un trabajo que tenés que presentarte a entrenar o a ensayar tempranito, y entrenás, y entonces tenés que grabar el disco, o tenés que jugar el partido, entonces tenés que dejar a tu familia mientras viajás a jugar de visitante o a concentrar en el hotel a la noche antes del partido, y la comida te tiene como súper esclavizado porque tenés que comer tal porcentaje de proteínas y esto y lo otro, y parte de la profesión también impacta, y a lo mejor también tiene la sensación de, uy, otra vez lunes, pero por ahí con otro día de la semana. Entonces, como que no están en otro ámbito, y a lo mejor su lugar de disciplina y de darle para tener el ingreso es ese que nosotros resguardamos para el rato libre, ¿no? Sí. Sí, muy válido. Y me parece que también, para mí, esta década o esta etapa de mi vida también ha significado hacer las paces con eso. O sea, no fui músico y está bien. Pues, sí, la música hace parte de mi vida y yo me junto y... ¿Ah? Sos músico, no te dedicas todos los días, todo el día, pero vos sos músico y está bien. Somos músicos. Sí, claro, exacto. Está bien, no, o sea, no fue cobardía, porque por mucho tiempo sí me hice la pregunta, fui cobarde o no soy un artista auténtico porque no me dediqué a esto, porque no monté un estudio, no estudié música para montar un estudio para grabar reggaetón. No sé. Pero esa pregunta ya la resolví hace tiempo. No, tengo una relación, incluso me parece más especial con la música, como algo que amo y que practico, por el simple hecho de que eso es completamente ajeno a esa otra esfera de mi vida en la que las decisiones sí están muy movidas por la plata. No se tienen que yo no canto lo que de plata, yo canto lo que yo quiera, porque para ganarme la plata hago otra cosa.
No se pierdan el episodio que vamos a grabar sobre música, por favor. Será muy breve. Podríamos llamarlo la semifusa. Sobre 2 temas, o otro tema. Tengo una pregunta y es sobre la romantización del trabajo, la romantización del discurso laboral. Y es una pregunta en la que voy a tener que hilar muy fino para no incomodarte mucho, porque también vos sos consultor empresarial y no sé hasta dónde podrás quitarte esa camiseta o no compartirle este episodio a ninguno de tus clientes. Pero sí a veces siento que hay como un discurso muy alrededor de lo laboral que, o sea, por mucho tiempo las condiciones laborales fueron y siguen siendo, pero por mucho tiempo fueron una lucha frontal entre diferentes clases, ¿no? Y ahí volvemos a Marx. Volvemos a Marx y volvemos a su célebre frase de los filósofos se han dedicado hasta ahora a entender el mundo, ahora llegó el momento de cambiarlo, ¿cierto? Como encarna ese pensamiento contestatario, revolucionario, que por supuesto no nace con Marx, pero que hoy en día cualquier cosa que medio vuela o esté por ahí cerca a esa esfera marxista o socialista, lo que sea, es vista como una amenaza, como un no quieren trabajar, quieren todo regalado, y ahí pues eso tiene unas raíces mucho más profundas en las implicaciones políticas, sociales, éticas que eso tiene. Pero en última siento como que la clase obrera, vos y yo que somos clase obrera, porque si mañana no vamos a trabajar, no tenemos de qué vivir, ¿cierto? No nos engañemos, porque hay gente que piensa que porque se gana más de cierta plata al mes, ya no es clase obrera, ya cree clase media o ricos. Si ahí mañana me dicen, me llaman de la empresa donde yo trabajo y me dicen, no hay camello, yo no sé con qué va a pagar el arriendo el mes entrante. ¿Sí? Entonces somos clase obrera, pero se nos olvidó. A partir de cierto discurso nos lo hicieron olvidar. Nos hicieron olvidar que el sistema en el que nos movemos laboralmente sigue estando plagado de injusticias, de condiciones injustas, de condiciones desiguales. Se nos olvidó que el bienestar de los empleados no es un favor que el empleador nos hace, son derechos que se han ganado a punta de combatividad, ¿sí? A punta de huelga y a punta de paro y a punta de movilización social. Entonces, como que hay cierto nivel de discurso en lo laboral que aplacó o ha aplacado, ha domado como a esa clase obrera. Entonces, eso es un factor muy importante en la conversación sobre el trabajo, porque yo pienso hasta dónde nos acomodamos en nuestro bienestar laboral y el trabajo se convirtió ya en un fin. Lo importante es tener trabajo, no en qué condiciones, ¿sí? Y hago la mención de pronto un poco en chiste y un poco en serio, al hecho de que vos sos consultor empresarial y que también parte y yo también funjo ahí como un poquito en ese rol, en algunos sentidos, pero claro, uno va y lleva como a lo laboral, traslada como ciertas cosas, no sé, de propósito, de impacto social, de estamos cambiando al mundo, de somos una familia, de pongamos la inteligencia emocional a esta cosa, de generemos relaciones de calidad, pero sigue siendo el trabajo es el trabajo. Y por mucho que yo tenga un propósito de relaciones de calidad, encuentre valor social en lo que hago, si mañana me quedo sin trabajo o si mañana mi puesto es redundante para mi empleador y los inversionistas lo aprietan, me va a sacar del trabajo. ¿Sí? Él no va a poner a mirar si el valor, si las relaciones de calidad, ¿cierto? Seguimos estando en esa vulnerabilidad laboralmente y es un tema del que, por supuesto, a riesgo de sonar otra vez socialista, marxista o izquierdista, lo que sea, es una realidad que ahí está y de la que siento que no mucho se habla. ¿Vos qué pensás al respecto más como filósofo que como empresario, Pablo? No, aunque no, también como empresario. Primero el disclaimer, porque como dijiste, somos clase obrera y yo nací en clase media acomodada, tenía un apartamento que era de mis papás, entonces yo no me voy a poder hacer no, sí, yo soy obrero. Perdón por molestarte con mi estrato. No, pero no quiero fingir. Claro, nací en clase media, que posiblemente en Argentina sea un poco más amplia que en Colombia. Claro. Pero por cuestiones político-sociales, sí. ¿No? Tal vez por
por peronismos y otras cositas que operaron allá. Y desde ahí fui tomando conciencia que mi posibilidad de cambiar el mundo, digamos, observándolo desde la misma óptica de este mundo está muy desigual, ¿cómo puedo hacer? Entonces, una posibilidad que tenía para influir en la macroeconomía era con mi voto, y entonces, bueno, esa es una posibilidad que tengo, ir y votar para quien yo creo que puede ayudar a que todas estas desgracias sean menos desgraciosas. Y la otra era como muy, muy inspirada en Gandhi, sé el cambio que quieres en el mundo, otro proverbio chino que dice, antes de salir a cambiar el mundo, date 2, 3 vueltas por tu propia casa. Ah, Y entonces me di cuenta que mi posibilidad de impacto en el mundo era en mi mundo. Entonces, desde el discurso familiar de podemos ser emprendedores, tener tu propia empresa, y ese empuje que en muchas casas es al contrario, conseguiste tu empleo y no corras riesgos. En mi casa me invitaban, casi que me ordenaban, cuando yo conseguí empleo, en noviembre, que está por arrancar el verano, uno se va de vacaciones, piscina, nadar, amigos, mi papá me dijo, ¿y si empezás mejor después del verano? No, papá, me están ofreciendo entrar en una empresa de software, que es lo que estoy estudiando. Yo quiero empezar a trabajar ahí, y entonces fui a morirme de calor de camisa a la oficina de mi empleador y de los clientes. Y entonces mi forma de empezar a trabajarle a la mejora del mundo era desde adentro. Y no, tal vez, no siempre con cambios disruptivos de tomemos los medios de producción, sino en la mejora de las condiciones dentro, de nuevo, del ámbito que yo podía influir. Y que muchas veces es invitar a los que toman decisiones a que generen una mejora en las condiciones de las personas. Y dentro de las personas, de salir de la queja, pero no te quejes y sojuzgate a lo que te ofrecen, sino proponé. Convertí tu queja en propuesta de cambio para tener un mejor trabajo y generar un mejor ámbito laboral, desde lo humano, desde lo relacional, desde los resultados. Y sí, juego un poco el juego del sistema. Entonces, en conversaciones con otros amigos, salió este tema de qué tanto impacto real tiene lo que haces. Y en mi cabeza, el cuentito que me cuento es, estoy haciendo que la empresa vaya mejor y que la gente trabaje mejor. Después la cuestión más macroeconómica de si mi puesto de trabajo es irrelevante o dejé de ser necesario, como empresario, como consultor, como incluso docente, estoy igual de expuesto, porque me pueden dejar de contratar, me cortan el contrato y es parecido en ese sentido. Pero claro, no llego a una conclusión final en este tema y en muchos otros. Está el punto suspensivos. No hay que llegar a conclusiones finales. Creo que también un poco el mundo el mundo de las redes sociales, de esas sentencias todas redonditas y ya listas para compartir, como que nos obliga un poco a tener una posición definitiva, y no, pues, o sea, las posiciones cambian en tanto uno mismo se va dando cuenta de lo mucho que uno mismo cambia, ¿cierto? Yo estudié en universidad pública, y en la Universidad Pública, en la Universidad Nacional, aparte en el primer gobierno, en el primer periodo de la Seguridad Democrática. Y en esa posibilidad de acompañar movimientos sociales desde lo combativo, ¿sí? Se aprenden cosas, así como también se aprenden otras en eso que vos decís que para mí se materializó cuando fui papá, que es otro episodio que tenemos que hacer. Cuando me convertí en papá, también empecé yo a considerar, bueno, no tanto qué clase de mundo le voy a dejar a mi hijo, sino qué clase de hijo le voy a dar al mundo. Entonces, yo podría estar allá afuera combatiendo, o podría estar aquí adentro creando un gran ser humano y dándole todo lo que él necesita, que no es plata, sino es a su papá, ahí sentado al lado de él, ¿cierto? Acompañándolo. Entonces, bueno, eso pues ya son otros temas, pero como lo conecto con lo que vos decís, sobre todo con eso de las conclusiones.
Gracias, Pablo, gracias porque sé que para ti es un compromiso de vida y lo recibo, o sea, uno podría decir que también es otra cosa como esa beligerancia también que se va formando y hoy que estamos en un mundo tan polarizado, pues polarización es la palabra de moda, ¿no? Fue la palabra del año, creo, ¿cierto? El año pasado, creo que fue polarización. Este año va a ser inteligencia artificial. Este año no sabemos cuál va a ser, hay que preguntarle a la inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Y para allá voy, porque esa era la segunda pregunta que te iba a hacer. Pero uno podría desde esa beligerancia decir como, no, es que Pablo, ¿qué vas a ver de eso si el man, pues, no, el hombre, pues, es de una familia diferente o de un estrato social que no le ha tocado o de... yo sí creo que el hambre forma opiniones muy interesantes. Y cuando yo tuve hambre, formé unas opiniones trascendentales que aún me acompañan, ¿cierto? En estos días estaba hablando con Aleja porque ella está coordinando unos semilleros de investigación en la Universidad de Antioquia y entonces recibió varios correos de estudiantes que le decían, me gustaría sumarme a la iniciativa, pero lamentablemente no cuento con los recursos para poder asistir presencialmente. Entonces, tuvimos una conversación muy interesante sobre lo que significa para uno ser capaz de empatizar con un estudiante así, porque en mi caso, por ejemplo, yo fui el estudiante que no tenía pasajes para ir un día más, si me tocaba ir un día más a la universidad no tenía pasajes, no tenía para la buseta, ¿sí? Y cualquiera puede decir, en otras condiciones o que haya vivido en otra realidad, puede decir, pero eso sí, pues el que quiere puede también, o sea, ¿cómo no va a tener para un pasaje? Cuando a vos no te ha tocado esa realidad de no tener para un pasaje, crees que es muy fácil conseguirte un pasaje. ¿Sí o no? Y el que no tiene y lo consiguió, también tiene esa opinión. Yo no tenía y pude, y entonces cree que todo el mundo va a poder, y no se trata del mérito y del esfuerzo que tengas. Mucha gente no va a tener eso. Claro. Sí, el éxito individual es una cosa, las realidades sociales son otras, y eso, sobre todo en una ciudad como Medellín, ¿sí? Vos hablabas ahorita de la diferencia entre Colombia y Argentina, y creo que sí hay unas diferencias grandes que luego podríamos también conversar más adelante en otra conversación, y que sería muy interesante, porque hay mucho estereotipo también detrás de, por ejemplo, cómo desde Colombia se ve a Argentina como un país, pues, de gente con mucho billete, ¿no? Y todos rubios y blancos y italianos y alemanes. No deja de ser. Un Tortorella, pues, contra un Abner de Jesús, siempre hay como una distancia, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, no sé si a la gente le ponen de Jesús. ¿Tenés muchos amigos que llamen de Jesús en Argentina? ¿Argentinos? No. Ya ponerle a un hijo de Jesús es un síntoma de pobreza, pues. Sí, nombre compuesto. No, y si es de Jesús, ese de Jesús es positivo para pobre. Pues, bueno. Pero entonces, mira que lo del discurso alrededor de eso es que mucha de esa discusión se ha trasladado a los discursos motivacionales, ¿cierto? A la filosofía de cajero de supermercado, de las personas vitamina y del si quieres puedes y de las 5 de la mañana y madrugue para que salga de pobre. Y creo que hay que recuperar un poquito como la combatividad contra esas ideas, pero renunciando a la beligerancia contra las personas, porque finalmente también lo que vos decís es valioso desde tu realidad y también desde lo que vos aportás tangible, porque también hay gente que habla de esto, pero pues no trabaja, o sea, hay gente que uno dice, este man no ha ensuciado las manos una vez en la vida, o sea, creo que ahí también hay un espacio para uno considerar posiciones también desde lo que se está aportando a esa realidad. Y yo te respeto mucho, Pablo, por eso, pues, a pesar de que seas un maldito burgués. ¿Qué piensas de la obsolescencia, Pablo? Porque vos y yo tal vez vamos a ser la generación que va a presenciar en primera fila un vuelco total en la forma en la que la gente trabaja, ¿cierto? Y en la cantidad de gente que se necesita que trabaje también, porque lo mencionaste ahorita, la inteligencia artificial, que pues lo llamamos inteligencia artificial así como una sombrilla grande, pero realmente el gran boom que está sucediendo ahora, el nombre técnico es LLMs,
modelos grandes de lenguaje o modelos extensivos de lenguaje. Generadores de lenguaje, ChatGPT, ¿sí? Y entonces muchos creemos que veremos en riesgo nuestras posibilidades laborales por estos avances de la tecnología, y yo en parte creo que sí va a haber ajustes y va a haber coletazos duros que van a representarse en un cambio de paradigma y en un cambio de realidad, tal vez para las generaciones que vienen. ¿Vos cómo la ves, Pablito? ¿Qué tan obsoleto te estás empezando a sentir en este momento? Mientras hablamos. Sí, me levantaste todas las alertas. No. Como propuse, el tema del año posiblemente sea, así como en el 96 me acuerdo que fue Internet, y todo el mundo hablaba de Internet como, Internet, vos tenés Internet, me acuerdo de la pregunta, tener Internet en la casa, ¿no? Como si se conecta a tu computadora, tenés computadora. O sea, todo ese cambio que vimos, porque somos de las generaciones activas laboralmente, que tuvimos esa transición. Tuvimos una infancia y una adolescencia sin internet, sin celular, sin nada de eso, y de los 10 y algo, 20 y algo, tuvimos celular, tuvimos internet, nos cambió el mundo. Pero posiblemente este sea un cambio aún más disruptivo, el que se está por venir, y no logro tomar conciencia de lo que se viene. Y lo que sí estoy tomando conciencia es que van a venir mucho más seguido. Como que este cambio con respecto al siguiente, todavía no nos pone tan en riesgo, digo a nosotros dos, pero a otras millones de personas. No nos pone tan en riesgo como los que van a venir a futuro. Pero, y ahí viene el pero, estamos viviendo en este mundo con personas que todavía valoran las cosas que nosotros hacemos. Y digo nosotros como una forma más amplia. Tengo un amigo que es optómetra, tiene su óptica, y dice que la quiere vender porque ya la gente no va a necesitar eso por el avance tecnológico. Y lo que yo le dije es, Rafa, a ver, podés venderla, no venderla, que no dependa de mi opinión, pero para mí va a haber mucha gente como yo que prefiere que lo atiendas vos, quiero que me atiendas vos para ver cómo están mis ojos, mi receta, mis anteojos, la recomendación. A pesar de que haya la posibilidad de ponerse unos cosos y que a uno le midan la miopía o el astigmatismo de manera automática, yo quiero ver a alguien que me mire, me hable, me recete, me recomiende, me acompañe. Y somos todavía muchas personas en el mundo que necesitan eso, a pesar del avance tecnológico que habilita que uno no lo tenga. Entonces, tengo como esa esperanza de, bueno, todavía somos varios los compradores de ese tipo de servicios humanos. No sé si estoy siendo optimista como suelo serlo. No, está bien, está bien. Pero igual eso, jugar a la futurología con eso también es muy complicado, porque es que hay muchos factores ahí en juego. La gran pregunta, que puede ser una pregunta un poquito más filosófica que yo me hago, es si estamos listos como especie para adaptarnos, pasar de este discurso de hiperproductividad en el cual vos como sujeto, como individuo, parte de tu identidad pasa por el hecho de trabajar en algo o dedicarte a algo. ¿Sí? Mira que cuando te preguntan por tu identidad, una de las primeras cosas que vos decís es lo que trabajas. Yo soy Abner y soy tu trabajo, ¿cierto? ¿Qué sos? Y aceptamos las diferentes condiciones que se nos imponen, ¿cierto? Volviendo al tema del privilegio, de nuestro privilegio de trabajar en casa, de trabajar en una industria que ofrece muchas comodidades que muchas otras personas seguramente envidiarían y dirían, pues usted que se queja, pero pues igual me quejo. Y entonces, por ejemplo, uno acepta cuántas reuniones le ponen y cuántas condiciones le ponen para un ascenso o para un aumento de salario o para tener más visibilidad en tu carrera laboral, que de paso a un querido amigo le escuché hace tiempo algo que me cambió por completo mi manera de referirme a eso, y desde entonces ya no digo en los contextos en los que hablo profesionalmente, ya no me refiero a mi carrera, porque la carrera vos tenés que ganarle a otros, y más bien me refiero a mi camino profesional. Bueno, pero en todo caso,
Muy bonito. Ahí te la dejo, Pablito, para que el baile ese trompo en una uña. Pero en todo caso, aceptamos todo eso por el simple hecho de que yo no me concibo a mí mismo sin trabajo. O sea, soy una persona que trabaja. Trabajar es parte de lo que significa ser humano. Y entonces, claro, hay unos experimentos por allí en los países nórdicos que han hecho con los temas de la renta básica universal, ¿cierto? Como para tratar de imaginarnos una sociedad en la que la gente no trabaje para subsistir, para poder vivir, porque si no trabajo me muero de hambre, ¿sí? Y en una cultura como la nuestra, sobre todo en Antioquia, pues que es el lema de trabajar, trabajar y trabajar, hizo tanto, ha hecho tanto, tanta mella, y que incluso se castiga el descanso y que se castiga el ocio y que todo lo que sea ocio y lo que sean gastos hormigas y diversión, y no, eso se castiga y se reprueba y sea productivo y trate de mejorar sus skills para que cada vez sea más productivo, y en algún punto pues no vamos a poder competir en productividad con la inteligencia artificial porque no hay cómo hacerlo. Estamos preparados como especie para asumirnos ya no como trabajadores, sino como ex trabajadores, porque la tecnología va a reemplazarnos en muchos sentidos y eso sí, indiscutiblemente va a pasar, no sé si antes o después de la Tercera Guerra Mundial, pero en todo caso va a pasar inevitablemente, y si uno le puede meter el optimismo que le quiera meter, pero en últimas, sí, hay gente que disfruta yendo a comprar vinilos, pero no son más que los que se suscriben cada mes a Spotify, ¿cierto? O sea, sí, me va a perdonar mi amigo Juanse aquí que está presente y que tiene una tienda de vinilos, pero él mismo dará fe de eso, ¿cierto? Claro. Sí, claro, yo también voy a preferir seguramente hablar con, y hoy en día, como buen señor cuarentón, hago todo lo posible por salirme del menú automatizado de servicio al cliente y que me transfieran con alguien para yo contarles mi problema, porque mi problema, si mi problema se pudiera resolver con un bot, pues ya lo hubiera resuelto, no estaría llamando, ¿cierto? Sí, claro que sí, pero pensando ya en términos como de la humanidad, de la gran masa, próximamente vamos a hacer un montón de ex empleados viendo cómo lo que nosotros hacíamos y nos hacía sentir productivos ya se hace de otras formas, ¿cierto? Un montón de carteros, empleados de Blockbuster, operadores de telégrafo. Vamos a hacer eso, no sé si qué tan pronto, qué tan lejos, pero es inevitable, para allá vamos. ¿Eso cómo te va a sentir? Y para mí ya empezó a pasar. Listos no estamos. Porque Yo no estoy listo. No, porque vos mencionabas como humanidad. Yo veo pocos países que trataron de hacer más corta la jornada laboral y de repente aparecen otros que dicen, no, flexibilicemos y que sea tan larga como sea necesaria. Y vos decís, no es por ahí. ¿Cómo que, cómo que vas a volver a esa realidad tan dura? Pero me siento como de nuevo en el medio, ¿no? Como decíamos, cambiar el mundo o que el sistema, lograr que el sistema cambie totalmente. Yo no siento que esté capacitado para que cambie el sistema, entonces cambio el mundo, cambio mi mundo. Acá lo mismo. No sé cómo lograré impactar a millones de personas, entonces logro impactar a las que logro impactar. Y tomo decisiones como, por ejemplo, grabar un podcast para llegar a más personas, o en un momento hice un cambio en la docencia y salí de la escuela secundaria a la universidad para impactar otras cantidades, o cuando decidí tener un Pablitux en vivo o un Clean en vivo para llegar a más audiencia y tener un impacto de lo que creo que le hace bien al mundo. Y llegará el momento en el que ojalá logre sembrar semillita de conciencia y dar herramientas para usarlas propiamente dicho en mi vida, en mi empresa, en mi familia, y que otra gente pueda usarlas, pero no llegué ahí. Todavía no llegué a esa conclusión de si estamos listos o no estamos listos. Hago desde que soy chiquitito lo mismo. Aprendo cosas y cuando veo algo importante, ¡pum!, lo cuento. Alguien cercano, alguien lejano. No me tocó compartirlo por la radio en un programa propio, pero esto es lo más parecido. Sí, vamos a ver qué pasa, Pablo, porque eso es muy emocionante, sobre todo para los que estamos metidos ahí como en ese ojo del huracán, ¿cierto? Pero si uno habla por fuera, la gente tiene mucho susto.
Hay susto, hay susto. Mm, mm, Imagínate. Bueno, eso es lo que yo quería hablar con vos. ¿Quieres decir algo más, Pablito? ¿O quieres que seamos menos breves? Estoy bien Cada así. segundo que pasa, estamos siendo menos breves. Estoy bien así, como para cerrar esta breve interacción de hoy. Quiero agradecerle a la gente, si esto le está gustando, que se lo comparta a alguien, si hay posibilidad de darle like, que le dé like, si se puede suscribir, que se suscriba, que esto no nos da trabajo, pero nos da satisfacción. Si Esto nos quiere, nos distrae el trabajo. Yo voy para una reunión ahorita y no estoy sí, pensando en ella. sí, entonces quiero agradecerte a vos por este ratito, a Juanse por estar dándonos el soporte. Este es nuestro primer episodio grabado desde casa. No es menor, es una nueva primera vez que tenemos en nuestra vida, Abner. Qué lindo, qué lindo. Pero bueno, espero que volvamos pronto al estudio. Gracias a La Onda Corta. La Onda Corta tiene muchos otros shows muy interesantes, cosas muy chéveres para seguir. Entonces también apóyenlos a ellos, por favor. Van y búsquenlos y vean sus episodios, escuchen en las plataformas de audio. También Juan se vende vinilos. Entonces, para los nostálgicos como Pablo, vayan y por favor. Bueno, yo creo que por aquí vamos a vernos pronto, ojalá en el estudio, ojalá en La Pascasia, en Surco Records, en La Onda Corta, en las oficinas centrales, en el Hexágono, que nuestro amigo Juanse con mucho cariño ha dispuesto para nosotros, o si no, también por acá, veamos qué tal sale también este episodio. Y seguiremos conversando, ¿está bien? Mando un beso, un abrazo. Igual para vos, cuídense. Bye, feliz puente. Se estanca.